Hola, ¿cómo están? Este video es el correspondiente al inicio de la clase 4 y antes de entrar en ella les recuerdo un aviso que pusimos en la plataforma Petco respecto a que si alguno de ustedes tuviera algún problema económico o social, en la facultad se habilitaron algunas instancias para atender esas problemáticas. Así que si alguno tiene alguna urgencia de ese tipo, por favor comuníquese con alguno de nosotros, con Félix o conmigo, que nosotros los vamos a derivar a quienes están trabajando con eso. Pusimos también un número de WhatsApp respecto de un servicio que implementó la facultad sobre asistencia psicológica, ¿sí? Para atravesar estos momentos de pandemia. Eso, si alguien requiere o piensa que necesita algún tipo de ayuda, contención o tratamiento, tiene que mandar un mensajito a ese número de WhatsApp y ellos se van a comunicar con ustedes. ¿eh? Así que en el mensaje tienen que incluir el nombre, el número de documento y qué carrera están cursando. Y después esperar a que lo llamen. Bueno, dicho esto y esperando que estén todos bien o lo mejor posible, vamos a dar comienzo a este cuarto encuentro virtual, por ahora. Bien, el tema que nos convoca hoy, ya lo buscamos en el programa, corresponde también a la unidad 1 y se denomina colegiación y agremiación, legislación vigente, condiciones de trabajo en pauta, códigos de ética del Comité Mercosur. La bibliografía que vamos a utilizar para trabajar estos temas que están en Petco, y se los muestro ya, son, en principio, el apunte este que se denomina Derecho, Leyes de Ejercicio Profesional, a través del cual yo voy a ir haciendo un recorrido por los temas, y las leyes están impresas dentro del apunte este. Después vamos a trabajar también con el Código de Ética de FITS, que también está acá en Petco, y el Código de Ética de la Provincia de Buenos Aires. Y también, para el tema ética, vamos a utilizar eh, algunas páginas del libro de Natalio Kirchnerman, Pensar el Trabajo Social, el capítulo 4.2, la cuestión ética. Y bueno, esto lo voy a ir mencionando a medida que avancemos, pero básicamente esa va a ser la bibliografía con la que vamos a trabajar esta temática. Bien, entonces para comenzar, vamos a situarnos en el apunte, y si bien vamos a hablar de leyes de ejercicio profesional, que tienen que ver con nuestra profesión, obviamente, nos parece oportuno primero hacer una aproximación a los términos que vamos a trabajar, entre ellos el derecho y la ley. Si estuviéramos cara a cara, empezaríamos preguntándonos qué piensan, qué es esto, qué es el derecho, qué es la ley, es lo mismo, qué diferencias tienen. Pero bueno, como no podemos acceder a las respuestas de ustedes y a las conceptualizaciones previas que tienen, vamos a avanzar entonces con lo que tenemos preparado. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el derecho? Antes de hablar de ley, ya diciendo que no es exactamente lo mismo. Por derecho se entiende todo aquel conjunto de normas que regulan la conducta y las relaciones entre los hombres. Esa sería una primera definición general, pero lo suficientemente abarcativa, para darnos una idea de qué significa este término, de qué hablamos cuando hablamos de derecho. También hay una interpretación que se cree que es más eh, aledaña o anecdótica o lateral, que es el aspecto subjetivo de yo tengo derecho a tal cosa, que si bien está acertada la acepción, en realidad nos interesa quedarnos con la definición más global, que es esto, un conjunto de normas que regulan la conducta y las relaciones entre los hombres.
para que se pueda vivir en sociedad. Si analizamos esta primera definición, entonces entendemos que hay un conjunto de normas que regulan tanto la conducta individual, es decir, lo que hace cada una de las personas, en el fuero íntimo también, o su propia conducta, por un lado, y por otro lado, lo que hace esa persona o esas personas en su relación con las otras personas, con el resto de los habitantes, sean de una comunidad, una ciudad, un país, etc. Si bien se entiende que en el fuero íntimo cada uno de nosotros puede hacer, en principio, lo que le plazca, lo que le parezca, esto no es en un todo absoluto, porque también la conducta individual está regulada por las leyes. ¿No? La primera aproximación que podemos hacer es que uno, en su fuero íntimo, en su conducta individual, puede hacer lo que le parezca, lo que se le plazca, siempre y cuando eso no tenga una afectación respecto de los demás. Ni qué hablar cuando ya estamos en una relación mucho más patentizada, pero aun cuando no tengamos nadie cerca, si la conducta que yo llevo a cabo en mi fuero personal o íntimo puede llegar a tener alguna implicancia, aunque sea mediatizada por el tiempo o el espacio, hacia los demás, también esto va a encontrar regulaciones en el derecho. Entonces, entendemos que es una técnica de regulación, en tanto pone regla para permitir la vida en comunidad de alguna manera más ordenada, y en esto podemos pensar en ejemplos muy sencillos, como por, no sé, transitar, cruzar una calle en la que hay semáforos, es una forma de regulación. A través de luces, pero hay un acuerdo que además está legislado, a través de ordenanzas municipales, en que los autos solamente pueden avanzar cuando los autoriza la luz verde. Al mismo tiempo, los peatones también tienen su momento para pasar. Esto es lo que establece la normativa. Después, por supuesto, hay personas que las cumplen, personas que no. Y así aparece el tema de las sanciones. Pero en principio, digamos que la regulación como tal existe para ejemplos de este tipo, sencillos, como para casos más sofisticados, digamos, afectación de personas, pero no solo en delitos o lesiones que uno pueda infligirle a otra persona, sino incluso afectaciones en la moral, en su buen nombre, cosas más sutiles, menos tangibles, más difíciles de probar también, pero que también están reguladas. Entonces decimos que es una regulación en tanto pone reglas, y se dice también que es un orden social coactivo. Coactivo quiere decir que puede ser impuesto a la fuerza, o sea, es obligatorio. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo cruzar con mi auto un semáforo en rojo, pero voy a tener una sanción. En ese sentido, es coactivo, es obligatorio. Yo, digamos, puedo llegar a hacerlo en determinado momento, pero si alguien me ve, eso está sancionado. Está prevista una sanción para esa conducta que no está de acuerdo a lo que indican las reglas. Es un orden social coactivo, obligatorio, pero nos podríamos preguntar también si es un orden social justo. Si toda la normativa que existe nos parece justa, nos parece que está bien, y a qué responde determinado tipo de normativa, de organización social. Avancemos un poquito más y podemos encontrarnos con las fuentes del derecho, es decir, ¿qué es lo que da origen al derecho? ¿Cómo se nutre el derecho? Bien, en principio podemos decir que es la ley, una de las fuentes que nutre el derecho. La ley, entendiendo por tal, toda norma general y obligatoria sancionada por un órgano del Estado, según lo dispone la Constitución Nacional de cada país. En la Constitución Nacional está taxativamente expresado el modo en que se sancionan las leyes. Otra fuente del derecho, mucho más antigua que la ley, lo constituye la costumbre. Es una repetición habitual de determinada conducta. Suele decirse, bueno, en tal población o en tal época existía la costumbre de recibir a los peregrinos que caminaban, o de matar a los peregrinos que caminaban.
o de asaltarlos, en fin, costumbres que tenía determinada población, determinado grupo, y muchas de ellas después terminaron eh, estableciéndose como leyes, pero en principio empezaron siendo costumbres. Otra fuente del derecho lo constituye la jurisprudencia. Las jurisprudencias son todas las sentencias que emiten los jueces, es decir, los fallos que emiten los jueces en los casos que son sometidos a su decisión, se denomina jurisprudencia, y también eso alimenta el derecho. En determinado momento eso puede ser consultado y sumado a determinada ley. Y también podemos agregar las resoluciones administrativas de organismos públicos, como por ejemplo ANSES, bueno, en su devenir administrativo emiten resoluciones que a veces eso van haciendo un sedimento y que después se traducen en normativas más complejas y en leyes. Y también se dice que son fuentes del derecho los convenios entre particulares, que son acuerdos entre partes, pero que se respetan entre ellos como a la ley. Entonces, bueno, eso también en determinado momento puede servir de insumo para, para que termine siendo parte del derecho y además puede estar establecido en algún momento en una ley. La mayor diferencia entre el derecho y la ley está constituida justamente por lo que se denomina el derecho positivo. El derecho positivo es aquel orden jurídico que está plasmado en leyes y que está vigente en un determinado momento en un país. Es decir, que es el conjunto de normas creado por los órganos de gobierno correspondientes, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en nuestro caso la Constitución Nacional, pero que se encuentran efectivamente en aplicación. Es decir, derecho positivo es todo aquel conjunto de leyes que efectivamente están vigentes en determinado momento histórico, en esta actualidad, en nuestro país. Eso es lo que se denomina el derecho positivo. ¿Cómo está constituido en nuestro país el derecho positivo? Bueno, acá vemos la figura de una pirámide, que se denomina la pirámide de Kelsen, porque fue el autor que la ideó, que la plasmó. Y vemos que en esa pirámide, la parte más alta, la cima, está constituida por la Constitución Nacional. Pero no solo por la Constitución Nacional. Como vimos en la clase anterior, dentro de la Constitución Nacional están incorporados, seguro que ya lo están recordando de la clase anterior, en la última reforma de 1994, artículo 75, inciso 22, están incorporados a la Constitución Nacional una serie de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, el punto más importante, más alto, de toda la legislación vigente en nuestro país en este momento, de todo el derecho positivo en nuestro país, está compuesto por la Constitución Nacional, que incluye, o sea, forma parte de esa Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados en la reforma del 94. Recién después, en un escalón posterior, más abajo, vienen otros tratados internacionales. Es decir, cualquier otro tratado que nuestro país pueda hacer con algún otro país, y por lo tanto tiene carácter internacional, pero está un escalón por debajo de lo que dicta la Constitución Nacional con los tratados de derechos humanos que ya vimos incorporados a esa Constitución. En un tercer escalón encontramos las leyes nacionales, es decir, todas aquellas leyes que se dictan en el país, que tienen que estar, por supuesto, de acuerdo a los dictados de la Constitución Nacional, más abajo los decretos del Poder Ejecutivo. Después vienen las constituciones y las leyes provinciales, en un país como el nuestro, que se dice, y así está legislado, que es federal, hay un Estado nacional, pero también están las jurisdicciones provinciales, cada una de nuestras provincias, que tienen sus propias constituciones y sus leyes. Por supuesto que esas leyes y constituciones no pueden estar en contra, no pueden ir en contra de los dictados de la Constitución Nacional, que dijimos que es el punto más alto en la cúspide del organigrama de las leyes en nuestro país.
Un escalón más abajo vienen las sentencias judiciales y las resoluciones administrativas, a las que recién hicimos referencia. Y por último, los contratos entre particulares, ¿sí? Acuerdos escritos en los contratos. Bien, esta es la pirámide en forma de escalón, que tiene la característica, como ya hemos dicho, que ningún escalón inferior puede estar en contra de un escalón superior. Es decir, que a medida que avanzamos hacia abajo, tiene que irse siempre cumpliendo la normativa o los dictados de los escalones superiores, principalmente del que está más arriba de todos, que es la Constitución Nacional, y dentro de la Constitución, reitero, los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron a la Constitución, porque no están todos incorporados, pero sí los que se incorporaron. Bien, como dijimos entonces, cada escalón debe estar en concordancia con los dictados del anterior, de lo que está más arriba, y de no ser así, alguna de esas leyes, o constituciones, o lo que sea, sentencia judicial o resolución, pueden ser declarados inconstitucionales, en tanto y en cuanto no están de acuerdo a lo que manda la Constitución Nacional, que como dijimos, es el órgano principal, el que derrama o ilumina todo el resto de la ley. Y después, bueno, acá tenemos un pequeño cuadro de cómo se dividen las ramas del derecho positivo, es decir, aquel que está efectivamente en vigencia, que solo para tener una idea, a grandes rasgos se divide en derecho público y derecho privado. Derecho público es todo aquel derecho que interviene en las cuestiones en que es parte el Estado, como poder público, que tiene que ver el Estado en cuanto tal. Y el derecho privado es aquel que rige las relaciones entre las personas privadas, entre nosotros las personas en cuanto tal. Por eso es que el derecho público se divide también en derecho constitucional, que analiza y legisla sobre todo lo que tiene que ver con la organización de los poderes del gobierno, y cómo ese gobierno atiende a los derechos individuales y sociales, el derecho administrativo, que organiza todo el funcionamiento de la administración pública, el derecho penal, que organiza y define la forma en que se sancionan los delitos, y el derecho internacional público, que regula las relaciones entre Estados. Como dijimos en la clase anterior, los derechos humanos forman parte del derecho internacional público, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones entre los Estados, aun cuando ese derecho después tenga impacto en la vida de las personas concretas, individuales. Y por el lado del derecho privado tenemos el derecho civil, en el que se incluye el derecho de familia, que va a establecer cómo deben ser todas las relaciones entre personas de la misma familia, bueno, todo lo que atañe a la legislación de casamiento, forma de alimentación, cuando alguna pareja se separa y bueno, se puede exigir, se debe exigir el derecho de alimentación para los hijos, también para el esposo en un determinado momento, cómo deben tramitarse y cómo deben ser los divorcios, las adopciones, las leyes de violencia familiar, discapacidad, etc. El derecho comercial es el que rige las relaciones entre las personas, pero en su faz comercial, es decir, todo lo que tiene que ver en las relaciones mediadas por el comercio. El derecho laboral rige las relaciones entre el empleador y el empleado, y el derecho agrario que rige las relaciones derivadas de las explotaciones agroganaderas. Y hay un derecho que es común a ambos, que es el derecho procesal. Es decir, esto que acabamos de ver son los tipos de derechos que tienen lo que se denomina una legislación de fondo. La forma en que esos derechos son llevados a cabo, son ejecutados a través de juicios, corresponde a un tipo particular del derecho que se llama derecho procesal, es decir, la forma en que se da el procedimiento para que esos derechos se ejecuten, se lleven a cabo o eventualmente transiten por un juicio. Como dice ahí, establecen los procedimientos para actuar ante la justicia. Bien, pasemos entonces, ahora que vimos algunas nociones básicas del derecho, a la ley.
Podemos definir entonces a la ley como toda aquella norma sancionada por los poderes legislativos, nacional o provincial. ¿Mm? Esa parece una primera definición de lo que es una ley. Entonces, en tanto derecho positivo, porque es una ley que tiene vigencia en este momento actual en nuestro país. ¿Qué características tiene? En primer lugar, es que son obligatorias. A partir del momento de su vigencia, son obligatorias para todos, salvo que la misma ley expresamente diga que no y que va determinado a un grupo en particular. Pero en principio, todas las leyes son obligatorias para todo el mundo, para toda la población, en este caso de nuestro país. Otra característica es la no retroactividad. Significa esto que ninguna ley puede ser exigida hacia atrás. Es decir, todas las leyes son exigidas justamente en el momento en que se promulgan hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hasta que no aparece una ley que regula determinado tipo de conducta, no estaba regulada y entonces mal puede ser exigida determinada conducta. Recién a partir de que una conducta pasa a ser regulada por una norma, puede ser exigida y si no es exigida, y si no se cumple con esa exigencia, puede ser sancionada. Otra característica es que las leyes solo pueden ser derogadas por otra ley, ¿sí? A excepción de los decretos de necesidad y urgencia, de los cuales en este momento, justamente por la pandemia, tenemos varios ejemplos. Es decir, el Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones constitucionales, que está previsto en la Constitución, ante la inminencia no puede esperar a que se reúna el Congreso, mandar un proyecto de ley que se tarde varios meses en sancionar. Está en las facultades del Poder Ejecutivo tomar algunas medidas que transitoriamente reemplazan a las leyes y por eso se denominan decretos, que no son leyes porque no llevan el tratamiento de una ley, y no son tomadas por el órgano que la Constitución elige para eso, que es el Poder Legislativo, sino que son tomadas por otro poder, por el Poder Ejecutivo, pero está habilitado por la Constitución para eso porque se entiende que hay una situación de necesidad y o urgencia que le permite tomar determinado tipo de medidas, porque de no hacerlo así, habría un daño muy grande, muy severo para la población si se espera todo el tramiterío de una ley normal. Entonces, las leyes solo pueden ser derogadas por otra ley, excepto los decretos de necesidad y urgencia, que después de dictados tienen que pasar por el circuito legal para ser confirmados, pero ya con más tiempo, ¿verdad? Otra característica de las leyes es que sobre ellas no puede alegarse ignorancia. Es decir, nadie puede decir, ah, yo no sabía que estaba prohibido matar, lo siento, no me enteré. No importa, o sea, uno puede decirlo, pero igual se le aplica la ley. Es decir, uno puede decir, ah, bueno, yo la verdad no sabía que no había que robar. Me entero ahora. Bien, puede ser cierto, pero igual vas a ser sancionado. No puede alegarse la ignorancia. Otra característica es que son irrenunciables. Nadie puede decir, no, esta parte de la ley, así me convenga, yo no me interesa, no, esto no. No, nos guste o no, una vez que está sancionada una ley, nadie puede decir, bueno, renuncio a eso. Y podemos hacer una distinción que vimos recién en los tipos de derechos, pero ahora vamos a ver de otra forma. Las leyes de carácter nacional se dice que son de fondo, de contenido, y son válidas para todo el territorio nacional. Y las leyes provinciales tienen que ver con la forma en que esas leyes nacionales se aplican en cada territorio. Voy a poner un ejemplo a los fines de aclarar este tema. Un homicidio. Un homicidio tiene la misma pena en todo el territorio nacional. Vamos a suponer, no sé, 4, 8, 15 años, lo que sea. Porque eso está establecido en la ley de fondo. Si una persona que mata a otra dentro del territorio de Argentina tiene una condena, según la situación, etcétera, pero vamos a poner de 10 años. Eso es lo mismo en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Córdoba, en cualquier lugar de la Argentina. Ahora, la forma en que se tramita el juicio, eso va a ser diferente en cada provincia, porque eso corresponde
al derecho procesal, al proceso que cada provincia se dicta a sí mismo para llevar adelante ese derecho y condenar, si bien igual que en todo el resto del país, pero la forma en que va a tramitar el juicio va a ser diferente en cada una de las provincias. En algunas provincias existe el juicio oral, donde ya está establecido que es todo, digamos, oralmente, prácticamente no existe papel. En algunos lugares está llevado adelante por fiscales, en otros hay jueces que investigan y otros jueces que juzgan. Todo eso tiene que ver con la forma en que se desarrollan los juicios, y eso corresponde al ámbito provincial, la justicia provincial. Pero el derecho de fondo, el que pone las penas, eso está unificado en todo el país. Como en cualquier ámbito, bueno, existen tensiones dentro del derecho, y algunos de los más significativos son el que existe entre el derecho positivo, es decir, toda la norma sancionada, y el derecho natural, es decir, todo aquel derecho que se entiende que forma parte del derecho, pero no está plasmado en una ley efectiva. Se dice que allí hay como una tensión y que a veces, bueno, existen defensores de una postura, de otra, pero como dijimos, en realidad, lo que es exigible en determinado momento es el derecho positivo, es decir, las leyes que efectivamente están en vigencia en un determinado momento histórico. El derecho natural, llamado también por algunos iusnaturalismo, sirve como fuente del derecho, tiene que ver con esto de las costumbres, lo que se entiende que es el derecho de la tradición, de las costumbres, pero en tanto no se plasme en una ley concreta, no puede ser exigible obligatoriamente. Otra tensión que puede existir es entre el derecho privado y público, así separados, versus algunas posturas que hablan de una integración entre ambos derechos. Pero bueno, esto habría que profundizarlo más y es solo a título ilustrativo para nosotros. Bien, podríamos ver un poquito también de cómo se da la sanción de las leyes. Muy aproximativamente dijimos en la clase anterior que con la Revolución Francesa varía la forma de poder, de institución de los estados hasta ese momento, que estaban básicamente en la figura del rey. Se entendía por la atmósfera cultural de la época que el rey era designado, instituido por Dios, y que por tanto era el representante de los designios de Dios en la tierra para ese sector, si bien era el Papa, digamos, en cuanto a lo religioso, pero al ser instituido por Dios, el rey tenía un poder omnímodo, es decir, total, y concentraba en sí todas las funciones, de juzgar, de administrar, de cobrar, digamos, de hacer lo que se le plazca. Con la Revolución Francesa, entonces, empieza a partir de allí, y después se disemina en los demás países, una nueva forma de Estado que tiene que ver con la división de los poderes. Ya no está esta figura del rey, que concentra todos los poderes, sino que ahora existen tres poderes que se autolimitan entre sí. El poder ejecutivo, que es el que lleva adelante la ejecución, es el que administra; el poder legislativo, que es el encargado de sancionar las leyes; y el poder judicial, que se encarga de la tramitación y la resolución de los conflictos entre las personas que forman parte de un país, pero también entre los conflictos suscitados entre los otros poderes, legislativo y ejecutivo. En ese interjuego de los tres poderes, digamos que le corresponde al poder legislativo la sanción del juez. No en un modo absoluto, porque también de alguna manera cada uno de los otros poderes tiene en sí pequeñas atribuciones de los otros dos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la función del Poder Ejecutivo obviamente no es legislar. Sin embargo, una vez que está sancionada una ley en el Poder Legislativo, le corresponde al Poder Ejecutivo la reglamentación de esa ley. Es decir, la aclaración de cada uno de los artículos. La reglamentación
que es el detalle de lo que quiere decir cada uno de los artículos, nunca puede ir en contra de lo que dice la ley, pero es algo que hace el Poder Ejecutivo. A su vez, podríamos decir que el Poder Judicial no tiene la función de legislar, pero también se dictan sus propias normas a través de acordadas, a través de fallos, y entonces de alguna manera, si bien no igual que el legislativo, pero ejecuta alguna forma de legislación. Y lo mismo podríamos decir del legislativo, que también, al menos al interior de su poder, de su poder, ejecuta algunas sanciones eh, de administración y también dirime algunas cuestiones. No obstante, las funciones están claramente establecidas y corresponde entonces al Poder Legislativo la tramitación y la sanción de las leyes, que no es igual si se trata de nación o si se trata de la provincia. ¿Esto por qué? Porque a nivel nacional, como todos sabemos, existen dos cámaras. La Cámara de Diputados, que tiene una representación, y la Cámara de Senadores, que tiene otra representación de las provincias. Al interior de, y bueno, y entonces a nivel nacional, cada ley debe transitar por esas dos cámaras, lograr la aprobación, primero en diputados o en senadores, depende por qué lugar se le ingrese, y recién posteriormente pasar a la otra cámara, ¿sí? Para ver si logra la aprobación en ambas cámaras. Diferentes en el caso de las provincias, en que existe una sola cámara, que es la de diputados. Es decir, en las provincias no existe la Cámara de Senadores, sino que solamente existe la representación de diputados, y allí las leyes atraviesan solamente, por supuesto, por esta cámara. En cualquier caso, la forma en que debe sancionarse una ley está muy claro en las constituciones. Pero basta que ustedes tomen la Constitución Nacional y vayan al capítulo en que dice de cómo se sancionan las leyes, para que se enteren o refresquen de cómo es el trámite que debe seguir un proyecto de ley hasta que se conforma o se formaliza en una ley. Lo mismo ocurre con las constituciones provinciales. En las constituciones provinciales también está taxativamente descrito el trámite y la forma en que tiene que tener cada una de las iniciativas para constituirse en ley. No obstante, lo que más nos interesa resaltar en este momento, que por todo lo que hemos dicho, es muy importante que siempre tengamos en cuenta que todas las leyes, cada ley, es un constructo cultural. Es decir, son construcciones de los hombres. No son designios divinos que deben ser así, que son inmutables. No, son construcciones culturales, es decir, hechas por los hombres, y que además definen en cada momento histórico la correlación de fuerzas entre diversos grupos. Es decir, que también es una forma de poder. Es decir, qué grupo, con qué concepción, tiene la capacidad en determinado momento histórico de que determinada cosa, determinada conducta, se transforme en una ley y que sea obligatoria para todos. Basta que miremos cualquier ley o cualquier proyecto de ley. Por ejemplo, desde hace unos años que se viene intentando aprobar la interrupción legal del embarazo. Esto claramente es una puja de concepciones, de creencias y de poder. Hasta ahora no se ha logrado, más que en determinados casos muy puntuales, que en realidad no responde a una ley, sino a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero la ley de interrupción legal del embarazo, como tal, existen muchos proyectos, pero aún no ha salido, es decir, aún no es ley. ¿Y esto por qué? Bueno, porque si bien hay un grupo muy importante de personas que consideran que debe ser así, básicamente por cuestiones sanitarias, no ideológicas, hay otros grupos muy importantes de poder, algunos ligados a la iglesia, por concepciones religiosas, otros ligados al sector eh, medicinal, de los médicos, en fin, eh, por diversas concepciones que se oponen. Esto supone un choque cultural muy fuerte, y hasta ahora la correlación de fuerzas que se ha manifestado en el Poder Legislativo no ha hecho posible que salga esta ley. Quizás en determinado momento histórico esa ley salga, bueno, corresponderá a otro nivel de correlación de fuerzas. En todo momento siempre es importante que nosotros recordemos que tanto esta como cualquier otra ley
son construcciones humanas y por lo tanto son modificables y que en determinado momento expresan la voluntad, a lo mejor algunas de la mayoría o de la totalidad de la población, pero por lo menos expresan la voluntad de los sectores que tienen el poder suficiente como para lograr que se sancione y que eso a partir de ese momento pase a ser obligatorio para el resto de la población de acuerdo a las características que tiene, ¿no? Esto me parece sumamente importante tenerlo siempre en cuenta. Bien. ¿Por qué hacemos esta alusión al derecho, a la ley, y por qué damos esta serie de características como introducción? Bueno, porque de alguna manera, como dicen algunos, el derecho es como el sol. Aunque no lo veamos, siempre está. ¿Y qué quieren decir con esto? Que uno no está todo el tiempo pensando en qué dice el derecho de esta situación, de aquella. Pero cada vez que nos ocurre alguna situación, inmediatamente es como si diéramos un paso para atrás y dijéramos, bueno, pero ¿y qué dice el derecho de esto? Imagínense cualquier situación. Dos autos chocan en la calle y bueno, uno no va pensando qué dice el derecho, por qué lado tengo que circular, qué pasa si a lo sumo uno toma precauciones para no chocar, pero inmediatamente que ocurre un choque, uno dice, bueno, pero ¿qué dice la ley? Vos venías por allá, yo por acá, vos venías a tanta velocidad. Lo mismo pasa en cualquier situación, ¿eh? O incluso en una que puede darse entre docentes y estudiantes. Esperemos que no. Pero si puede ocurrir algún desacuerdo, algún desencuentro, inmediatamente uno va a decir, bueno, a ver, pero ¿qué dice la ley de esto? El profesor no tenía que hacer esto, el alumno tenía que hacer esto. Es decir, ante cualquier situación, es como si miráramos para atrás y aunque no estuviéramos todo el tiempo pensando en eso, vamos inmediatamente a buscar a ver qué dice la ley de esto. Bien, lo mismo ocurre con las profesiones. Eh, Obviamente que para el ejercicio de cada profesión existe una ley. Si nadie puede decir, hola, yo soy médico porque quiero, yo soy arquitecto, soy enfermero, soy trabajador social. Para cada profesión existe una ley específica que dice qué hace esa profesión, qué requisitos tiene que tener quien la ejerce y también la forma en que debe comportarse. Son los que se denominan las leyes de ejercicio profesional. Y ahora entonces vamos a avanzar con este tema. Leyes de ejercicio profesional. En primer lugar, les mostramos una ley que ya está derogada, es decir, no está en vigencia, no forma parte del derecho positivo en este momento, pero no se las mostramos para complicarle la vida ni porque queremos que viajen al pasado. Es simplemente para que vean en una ley lo que acabamos de decir, que las leyes son construcciones históricas y corresponden a determinado momento histórico. Esta es la ley que, si bien era para Capital y Buenos Aires, Capital Federal y Buenos Aires, estaba en vigencia para todo el territorio nacional del trabajo social hasta el 2014 en que se sancionó la actual. Repito, esta está derogada, pero nos interesa mostrarla para que ustedes vean la forma en que se conceptualizaba la profesión en esta ley, que fue sancionada en el año 1987. Ustedes la tienen en el apunte, desde que terminé de hablar de la ley, en el apunte lo que sigue es toda la parte de derechos humanos, a partir de la página 5 que nosotros vimos en la clase anterior, así que ahora volamos hasta la página 12 del resumen, y en el punto 3 entonces tenemos leyes de ejercicio profesional, y seguimos entonces en la página 2. Esta, que era la ley anterior, ¿cómo conceptualizaba al trabajo social? En ese momento, servicio social. Artículo 2.
considérese ejercicio profesional del servicio social o trabajo social a la actividad esencialmente educativa, de carácter promocional, preventivo y asistencial, destinada a la atención de situaciones de carencia, desorganización o desintegración social. Fíjense dónde está puesto el eje. Es decir, trabajo social, a tono con la concepción de la época, básicamente era un educador social. Es decir, y su tarea era educar a las poblaciones más vulnerables en situaciones de carencia o desorganización o desintegración, pero el eje estaba puesto en ser un educador social. ¿Qué hace un educador? Bueno, educa a la gente, le dice de alguna manera lo que tiene que hacer o cómo tiene que comportarse. Más adelante dice, contribuyendo a afianzar un proceso socioeducativo. A través de actividades tales como supervisión, asesoramiento, investigación, planificación, etc. Eso era la ley vieja a tono con la construcción de ese momento. Veamos entonces qué dice la ley actual. La ley actual que rige en todo el país, ¿sí?, a los profesionales de trabajo social, por eso se llama Ley Federal de Trabajo Social, es la ley número 27.072, la 27072, que fue promulgada, es decir, puesta en funcionamiento el 16 de diciembre del año 2014. Y vamos a desarrollar en esta ley cómo entiende esta ley del 2014 al ejercicio profesional. Capítulo 2, artículo 4. Se considera ejercicio profesional, trabajo social, la realización de tareas, actos, entendiéndose como trabajo social a la profesión basada en la práctica y la disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva, respeto a la diversidad, son fundamentales para el trabajo social, respaldadas por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas y estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Bien, una primera mirada nos habla del tremendo contraste entre entender que el trabajo social tiene que ser un proceso educativo, de alguna manera decirle a la gente en condición de vulnerabilidad social cómo tenía que vivir, cómo tenía que hacer, entre comillas, para dejar de ser pobre. Y la nueva ley, que por lo pronto suma dos conceptualizaciones novedosas que la otra ley no las tiene, por supuesto. También esto tiene que ver con un momento epocal, cultural de la época, como es el paradigma de los derechos humanos, los conocimientos indígenas, los pueblos originarios, el respeto a las diversidades, y que el trabajo debe estar orientado a hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. En ningún momento habla de proceso educativo, ni de socioeducativo. Habla del respeto a los derechos humanos, a la diversidad, y de cómo el trabajo social, que es una disciplina de práctica, y también una disciplina académica, se esfuerza a través de sus métodos para lograr el mayor bienestar de las personas. Una diferencia sumamente significativa. Pero avancemos. Capítulo 3. Incumbencias profesionales. Es decir, ¿qué le incumbe a esta profesión? No le incumbe ni levantar paredes, ni hacer edificios, ni sanar a la gente, ni dar remedios, ni la atención estrictamente psicoanalítica, sino que le corresponde, según lo que dice esta ley, punto 1. Asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y evaluación de políticas públicas. Es decir, habilita a trabajar en organismos provinciales o nacionales que se dediquen a pensar, a diseñar políticas públicas vinculadas a los ámbitos de su ejercicio profesional.
tales como hábitat, salud, desarrollo social, es decir, a todo lo que tenga que ver con la faz social de estas particularidades de estos espacios, de estas temáticas. Medio ambiente, justicia, niñez. Trabajar entonces asesorando, diseñando, ejecutando, haciendo auditorías o evaluando en planes y programas sociales, hacer diagnósticos familiares, institucionales, comunitarios, proyectos institucionales. Punto 2. El primero era asesorar, diseñar, evaluar, etc. Integrar, coordinar, orientar, capacitar y o supervisar equipos de trabajo disciplinario. Disciplinario de la misma disciplina, así de trabajo social, multidisciplinarios de varias disciplinas e interdisciplinarios, aportando elementos para la lectura e identificación de los aspectos que tienen que ver estrictamente con su profesión, socioeconómicos, políticos, ambientales, sociales. Punto 3. Elaboración de informes sociales, informes socioeconómicos, sociosanitarios, socioambientales, que no son exactamente iguales. Punto 4. Intervención concreta y directa en terreno, es decir, en contextos domiciliarios, institucionales o comunitarios. Punto 5. Elaboración de pericias sociales, que son diferentes a los informes. Esto ustedes lo van a ver bueno, más adelante. En el ámbito de la justicia, ser como peritos oficiales de parte. Punto 6. Intervención profesional en instancias o programas de mediación. La mediación es una temática que en los últimos años ha tomado mucho auge en nuestra provincia, sobre todo a través del Poder Judicial, como una alternativa a la judicialización de los procesos, de la conflictiva, y que ha tenido muy buen desarrollo y muy buena cabida, y es un campo muy interesante para el trabajo profesional, en el que algunos hemos incursionado, y es un campo que para el futuro se avisora como muy promisorio para que más profesionales se interesen en él e intervengan. Intervención profesional como agente de salud, dirección y es decir, en la parte que tiene que ver social, integrando equipos de salud, en hospitales, etc. Salud comunitaria, barrial. Dirección y desempeños de docencia de grado y posgrado, extensión e investigación. Desempeño en tareas de docencia, capacitación e investigación en diferentes niveles del sistema educativo formal y también no formal. En aspectos comunitarios y demás. Dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y procesos de investigación en el campo social que contribuyan a la producción de conocimientos en lo social, teórico-metodológicos, etc. Así estaría entonces, en este amplio campo mencionado por la ley, tanto la definición de lo que se entiende actualmente por el trabajo social y su papel en el concierto de las profesiones sociales, como también las incumbencias a las que puede y debe dedicar. Ya en el capítulo 4 la ley menciona los derechos profesionales, entonces va a decir que, bueno, el primer derecho es a ejercer la profesión a nivel individual, grupal, comunitario, etc. Negarse a realizar actos o a colaborar en la ejecución de prácticas que vayan en contra o violen los derechos humanos o algunos de sus postulados, que vayan en contra de las disposiciones de los códigos de ética profesional, que son los elementos que vamos a ver a continuación, o que no se vinculen con las competencias profesionales que dice esta propia ley. Otro derecho profesional tiene que ver con capacitar y actualizarse en el campo de nuestra disciplina y en el más amplio de las ciencias sociales. Por supuesto, percibir honorarios, porque esto es una profesión. Si ustedes en la encuesta que hicimos al principio de la cursada, la mayoría manifestaron la idea de ayudar, de ponerse al servicio de los otros, cosa que está absolutamente bien, digamos, pero en este sentido, esta es una profesión y uno lo hace para percibir honorario, vivir de ello, ¿verdad? O sea que ese es un derecho. Contar con las medidas de prevención y protección que fueran necesarias para el ejercicio
de esta profesión. Contar con periodos de recuperación, es decir, a veces, prácticamente en la mayoría de los casos, el trabajo social trabaja en situaciones límites o con poblaciones muy vulnerables. Esto tiene una afectación física en cuanto al desgaste, al agotamiento, pero fundamentalmente psicológica. Existen diversas afecciones, el síndrome de burnout, entre otros, y bueno, van mesando de alguna manera la capacidad emocional o psicológica cuando uno trabaja con situaciones que son muy difíciles de lo emocional, sobre todo el trabajo con niños, cuando se los ve en situaciones de vulnerabilidad, de atención a personas en situación de violencia, de vulnerabilidad, etc. Entonces, para esto es necesario restaurar la salud física y psíquica, contar con los periodos necesarios de recuperación, concurrir a asambleas, congresos, capacitarse, etc., acordar honorarios y aranceles entre los derechos. Dentro del capítulo 5 también tenemos las obligaciones. Así como hay derechos, tenemos obligaciones. Obligación de matricularse en el colegio, desempeñar la profesión con compromiso, competencia y actualización profesional, si no, me recibí, listo, nunca más agarro un libro, no hago un curso, teniendo como principios rectores, como vimos en la clase anterior, los derechos humanos, la justicia social, la ciudadanía y la forma de vida democrática. Ejercer la profesión de conformidad con las normas establecidas en los códigos de ética, que es lo que vamos a ver a continuación, sancionado por los colegios profesionales, y, dice la ley, mantener el secreto profesional de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente. Es decir, mantener en reserva las situaciones con las que trabajamos. Después se habla de disposiciones generales, y pasamos entonces a ver la ley que nos rige en la provincia. Dijimos que hay leyes nacionales, y por ser estados federales los nuestros, existen también leyes provinciales. La ley nacional es dijimos, del año 2014, ahora, bueno, en diciembre van a ser 6 años. La ley que rige en la provincia de Río Negro es del año 1993, tremendamente bien. Y fíjense entonces, a tono con su época, cómo define la profesión. Dice que se considera ejercicio profesional, sea este libre o en relación de dependencia, público o privado, la acción sistematizada que proporcione un instrumento indispensable para el desarrollo técnico y científico de la práctica social, que aporte racionalidad y eficacia para el estudio, investigación y diagnóstico de la realidad, programación de actividades, evaluación, bueno, etc. Sumamente amplia, no termina de definir nada, pero que tiene que ver con una acción que tienda a intervenir en lo social. El ejercicio profesional, dice, se desarrollará desde distintos niveles de abordaje, con individuos, con grupos, desde una institución y a nivel comunitario. Bien. Y tenemos también la reglamentación. Yo les dije que después de sancionada la ley, el Poder Ejecutivo, nacional o en este caso provincial, reglamenta, es decir, aclara y desarrolla los conceptos establecidos en la ley. La reglamentación de esta ley provincial está acá, y se da a través del decreto provincial 1548 del año 1994. Entonces aclara, cuando dice incumbencia específica, le compete intervenir dentro del artículo 2, está reglamentando lo que dice la ley en el artículo 2, dice, cuando habla de incumbencia específica, se refiere a intervenir en los problemas sociales, en sus más diferentes manifestaciones, diseñando, evaluando, planificando, etc. Y aclara también los términos de metodología científica, unidades de abordaje y demás. ¿Qué pasa en la provincia de Río Negro? En la provincia de Río Negro, como les dije, la ley es muy antigua, es del año 1993, y los colegios profesionales de
de nuestra provincia, digo los porque están distribuidos por circunscripciones, pero sería el colegio provincial, con alguna gente, en un proyecto en el que también trabajó Félix, elaboró un proyecto de ley mucho más actual. Fue elevado a la legislatura, pero justamente por lo que hablamos de correlación de fuerzas, este trámite aún no ha podido salir, no se ha podido cristalizar en ley. No obstante, está el proyecto y se los queremos mostrar para que ustedes adviertan que está, a diferencia de esta ley antigua, mucho más en sintonía con la ley nacional actual. Viene toda una fundamentación que, bueno, pues la tienen que leer ustedes, obviamente no la vamos a leer ahora. Pero bueno, habla de los requisitos para el ejercicio profesional, el capítulo 2, y entiende que se considera ejercicio profesional de trabajo social a todo acto fundado para la promoción, prevención y asistencia destinada a atender situaciones sociales encuadrada en algunas de las incumbencias profesionales, que tiene que ver con la defensa, promoción y reivindicación del ejercicio efectivo de los derechos humanos. De vuelta, esta noción que vimos también en la clase anterior, de apelar a la efectiva realización de los derechos humanos como el trasfondo ético hacia el que tiene que tender la profesión. Y van a ver ustedes, a medida que la lean, que es muy similar, es decir, está muy en sintonía con la ley nacional que acabamos de ver. A través de todo su articulado, en las incumbencias profesionales, asesoramiento, diseño, planificación, monitoreo, ejecución y evaluación de políticas públicas, planes, programas, como veíamos en la ley nacional, integración de equipo, elaboración de informes sociales, intervención en contextos domiciliarios, comunitarios, etc. Desempeño de tareas de docencia, muy en sintonía con la ley provincial, que lógicamente sería bueno que este proyecto finalmente se plasme en ley, porque está a tono con lo que se entiende en la actualidad con el ejercicio profesional. Derechos, bueno, ejercer la profesión, negarse a ejercer actos que vayan en contra de los derechos humanos o de los códigos de ética de los profesionales, respetar el secreto profesional, respetar las pautas culturales de la población atendida, es decir, la libre determinación de las personas con las que trabajamos. Y hay un apartado especial respecto del colegio profesional, en el que se le atribuye a través de esta ley, repito, no en vigencia, es un proyecto que está trabado, por decirlo así, en la legislatura, dictar el Código de Ética Profesional y el Reglamento de Procedimientos para su aplicación ante el Tribunal de Disciplina. Que lo pongo como ejemplo porque es el tema que nos va a ocupar a continuación. El Colegio Provincial deberá entonces elegir, entre otros organismos, un Tribunal de Disciplina para trabajar en las cuestiones éticas que tengan que ver con los profesionales. El Tribunal de Disciplina, entonces, con la finalidad de salvaguardar la ética profesional y el correcto ejercicio de esta profesión, deberá constituir un tribunal de disciplina que estará compuesto por 3 miembros, etc. Está todo el ordenamiento en que debe constituirse este tribunal de disciplina dentro de los colegios para aplicar, en caso que esto no sea así, un régimen disciplinario, si algún profesional no cumple o actúa en contra de los códigos de ética, ¿verdad? Como disposición transitoria, dice: el colegio profesional tendrá la misión de garantizar la elaboración del código de ética de los profesionales en un plazo no mayor a 90 días. Es un código de ética que hay que elaborar una vez que esta ley, esperemos se apruebe y entre en vigor. Bien. Como dijimos que vivimos en una sociedad de derecho organizada en base a un acuerdo, que el derecho era un conjunto de regulaciones, vimos la ley de ejercicio profesional a nivel nacional, la ley de ejercicio profesional provincial
la que está en vigencia es muy antigua, del año 93, vimos el proyecto para reemplazarla, que por ahora no está en vigencia, pero en cualquier caso, lo que queremos significar ahora es que existe o debería existir una correlación entre ley nacional, ley provincial y el plan de estudio que nos permite formarnos como trabajadores sociales. Es decir, el plan de estudio que contempla todas las materias y dentro de cada materia los contenidos que deben tenerse en cuenta, los contenidos mínimos que debe adquirir cada uno de ustedes, tanto estudiantes, a través de las materias, para, una vez que aprueben todas estas materias, convertirse en profesionales. Repito, tiene que haber una concordancia entre la ley nacional, la ley provincial y el plan de estudios a través del cual ustedes se forman. El plan de estudios que está en vigencia actualmente en la facultad también es sumamente antiguo. Es el número 140 del año 1985 y es algo al que ustedes pueden acceder a través de internet y sería bueno porque allí está todo el diseño curricular de lo que ustedes tienen que transitar a través de estos años, en el que también hay un desarrollo que habla de las incumbencias profesionales, que repito, debería estar en concordancia con la ley nacional, con la ley profesional, en la cual ahí ya tenemos un problema, porque la ley profesional de la provincia es muy antigua y ya está desacompasada, y también el plan de estudio es viejo, si bien se han ido haciendo adaptaciones y actualizaciones, sobre todo en cada materia, pero el plan de estudio en cuanto tal responde a la conceptualización del año 1986. Bueno, acá están los postulados, ¿sí? Y después el plan de estudio, además de sus postulados, contiene la grilla de todas las materias que ustedes deben transitar. Que les repito, sería importante que ustedes lo analicen, porque en el plan de estudios está idealmente diseñado por año la cantidad de materias que ustedes tienen que cursar. Esto a veces no es posible de realizar, como lo piensa el plan de estudio, porque no hay tiempo, porque suceden situaciones excepcionales como esta, porque se sale mal en un examen. Y entonces es bueno que ustedes analicen el plan de estudios para que prioricen las materias que les pueden oponer trabas. Algunas materias tienen correlativas, es decir, que para cursar la materia del año subsiguiente, yo tengo que tener aprobada la de este año. No todas, pero eso es lo que hay que fijar. Y entonces es importante que ustedes esto lo manejen para que le den prioridad a las materias que después tienen correlativas. Porque a lo mejor puede darse el caso que ustedes aprueben alguna materia que no les traba continuar con la del año siguiente, y no cursan, o cursan y no aprueban una materia que sí tiene correlativa, y esto les va a implicar a lo mejor estar un año sin poder avanzar. Entonces, si ustedes analizan el plan de estudio y ven qué materias tienen correlativas más adelante, por ejemplo, esta materia, Introducción al Servicio Social, se considera para el plan de estudio troncal, es decir, que es un eje. Esta materia tiene correlativa, es decir, que si ustedes no aprueban el cursado de esta materia, no pueden cursar el cuatrimestre que viene metodología 1. Si no aprueban el cursado de metodología 1, no pueden cursar metodología 2. Si no aprueban el final de Introducción al Servicio Social, no pueden rendir el final de metodología 1. Si no rinden bien el final de metodología 1, no pueden rendir el final de metodología 2. Y esa es una traba. Existen otras materias que no tienen correlativa y que ustedes esto lo pueden ir haciendo en cualquier momento, que no se les pone. Bien, pero estas son decisiones personales, solo nos interesa que ustedes lo manejen y lo tengan en claro. Entonces, como decíamos, ley nacional, ley provincial, plan de estudios y después contenido de cada materia. Todo eso tiene que tener una hilación. Por eso les decíamos en la clase anterior, ustedes tienen que tener muy claro lo que dice primero el plan de estudio general y después en particular el programa de cada materia. Y esa va a ser nuestra hoja de ruta como dijimos. Bien. Entonces,
estaríamos llegando al final de esta concatenación. Nos restaría ver la cuestión ética, los colegios de profesionales, pero lo vamos a ver en un video aparte porque mis asesores tecnológicos me han dicho que es mejor hacer videos no tan extensos y cortar las temáticas, así ustedes pueden acceder de mejor forma. Entonces nos vemos en el video que sigue, en la siguiente parte de la misma clase.